Hola, estamos nuevamente con ustedes para compartir la tercera parte de nuestra primera unidad, Introducción y Origen de la Biblia. Esta tercera parte refiere a el canon de la Biblia, ¿sí? Como siempre, vamos a empezar dando la gloria a Dios, porque la Biblia es su palabra, inspirada por Dios, ¿sí? Acompáñenme, por favor. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque estamos de nuevo juntos, porque tenemos la oportunidad de compartir de tu palabra, Señor. Bendito eres Dios siempre. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Enséñanos, por favor, más de ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vemos el canon de la Biblia, ¿sí? Canon. Si nosotros referimos al griego 2583, esa es la traducción literal de la parte de la palabra canon. ¿Qué significa? Canon, caña derecha, vara, regla, figurativamente norma de fe y práctica, por implicación, límite, frontera, esfera de actividad, regla. O sea, canon es una regla, ¿sí? Bien, una vez con esta introducción, vamos a hacer referencia a Lucas 24 en sus versículos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Saben? Esto refiere a que, y hace pensar que antes no estaba abierto todo, ¿sí? Toda la palabra. Pero el Señor abrió el entendimiento para que nosotros podamos ver la escritura y entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de su ley, de su regla, ¿sí? La Biblia es un libro profético, un libro histórico, ¿sí? Tiene muchos libros, en realidad son 66 libros que se dividen en el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso creo que conocemos, ¿sí? La palabra canon fue usada por los griegos para designar una regla investida de autoridad. Más o menos desde el siglo XII en adelante, continuamente se recurrió a la regla de la enseñanza cristiana como frases tales como canon de la iglesia, canon de la verdad o el canon de la fe, ¿sí? Aquí tenemos un poco de historia para que ustedes lo tengan claro, que dice: entre el año 185 más o menos al 254, la iglesia usó por primera vez la palabra canon para designar la colección de los libros de la Biblia. ¿Sí? La Biblia tiene varios libros, como nosotros sabemos, y esto es lo que se conoce como regla de fe y lo que tendemos a practicar, ¿sí? Aquí les dejo la bibliografía para que ustedes puedan ver de dónde es que se saca este contenido, ¿sí? Vamos a hacer referencia a canon. ¿Cuándo usa canon la palabra canon, que es en el griego, regla en el español, en la Biblia? Refiere a Filipenses 3:15-16, que dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, ¿sí? Amados, yo sé que esto es un conjunto de enseñanzas, pero quiero que sepan que nuestro sentir debe ser el mismo. Dios y el creerle a Él es lo que nos va a hacer uno, y vamos a tener el canon, la regla, sintamos la misma cosa, analicemos la misma doctrina, ¿sí? Entonces, refiere también
Gálatas 6, 15 y 16, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Bien, nosotros cuando hablamos de canon, de regla, y cualquier cosa que refiramos en la Biblia, referimos a Cristo. Saben, muchas personas se están enfrascando en lo que es solo el Antiguo Testamento y quieren volverse judíos, ¿sí? Al volvernos judíos y al vivir en parte a lo que es el Antiguo Testamento, ya no vivimos por gracia, ¿sí? Nosotros no podemos estar sujetos a la ley, siendo nosotros bolivianos, hijos de Dios y salvos por Cristo Jesús. Por eso he querido hacer referencia a esto, ¿sí? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ¿sí? Antes se circuncidaban, ¿no? Que era una muestra del pacto que Abraham tuvo con Dios. Sin embargo, el verso 16, que voy a repetirlo, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿En qué regla? En la de Cristo Jesús, en amarlo y honrarle a Él, ¿sí? Bien, vamos a ver la parte de los libros. En el concilio de Jamía, en el 90 después de Cristo, se ha referido de la siguiente manera el reconocimiento canónico de los libros. El concilio de Jamía, celebrado en Yamne, fue un concilio de rabinos judíos de finales del siglo I después de Cristo, en el que se dice que el canon de la Biblia hebrea, con 39 libros, fue finalizado. O sea, 39 libros tenía la Biblia hebrea. Propuesto por primera vez por el señor Graetz en 1871, esta teoría gozó de popularidad durante el siglo XX. Sin embargo, a partir de los años 70 se vio más cuestionada. O sea que en realidad muchas veces se ha tratado de ver cuántos libros va a tener la Biblia, ¿sí? Y qué se consideró para elegir los libros de la Biblia. Tenemos 3 puntos. Primeramente, que hubiera una copia en original antes del 300 años antes de Cristo. O sea, vieron los libros y dijeron, hay una copia original, pero no de ahorita o de hace un año antes, sino 300 años antes de Cristo. Ya, aprobado, hay. Que la copia esté escrita en hebreo o en arameo, que era la lengua de la época de Jesús. Ya, que esté, califica. Que el mensaje sea inspirado por Dios dirigido al pueblo judío. Ya, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha referido la autenticidad, si vale el término, de estos libros para ser considerados. En el canon judío refiere el Torá, que es la ley, ¿sí? Que ellos lo manejan y es su ley hasta la fecha, que refería a los primeros 5 libros, también denominado para nosotros lo que es el Pentateuco, que se atribuye su escritura a Moisés, ¿no? Tiende a atribuirse a Moisés, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5, ¿sí? Que está referido al pueblo judío y por eso ellos lo manejan. Después tenemos otros libros que está dividido en los profetas, que se tienen en 3 partes, que son los profetas anteriores, posteriores y menores. Dentro de los anteriores está Josué, Jueces, Samuel y los reyes, que tenemos diferentes versiones de los reyes, y no versiones, perdón, sino libros, primera y segunda de Reyes, ¿no? Los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son para nosotros los profetas mayores, y los profetas menores que están después de Ezequiel, ¿sí? Oseas, Amós, Abdías, Zacarías y todos los otros profetas. También los escritos que refieren a los libros poéticos,
5 rollos y libros históricos, ¿sí? Los libros poéticos, que se refiere a los libros que ha escrito David, Salomón, Job, los salmos que ha escrito David, los proverbios atribuidos a Salomón y Job. Los rollos que tenían que ver Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, y los históricos que también son profetas, que tienen que ver con Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, ¿sí? Aquí vemos un cuadrito de lo que es el Antiguo Testamento. Hablamos de lo que hemos explicado anteriormente, referidos a la ley, a los profetas y a los escritos, ¿sí? La ley, como hemos hablado, de los 5 libros. Los profetas, que conocemos en la Biblia como Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, que les decía anteriormente, Isaías, Jeremías, los 12 profetas que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacum, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que están en el Antiguo Testamento, y los escritos, que son los Salmos, los Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Ezequiel, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Eso referido al Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros son en el Antiguo Testamento? 39 libros, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer referencia a la palabra Septuaginta, que la versión en griego del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, la versión en griego, constituye una de las fuentes más importantes para adentrarse en la antigüedad de los textos de la Sagrada Escritura, tal como los conoció el Señor Jesús. El Señor Jesús leía la palabra. Se ha visto en más de una vez en la Biblia que él iba y se leía los rollos que estaban manuscritos en aquel entonces, ¿no? Estos escritos fueron fundamentales para los primeros cristianos, tanto de origen hebreo como de gentil, o sea, las personas que eran judías, que tenían su ascendencia en los hebreos, de Abraham, o a los gentiles, que son de los que somos parte nosotros, que era fuera del pueblo judío, ¿sí? Bien, vamos a hablar del Concilio de Cartago, ¿sí? La traducción latina de la Biblia, la Vulgata, considerada Biblia oficial de la Iglesia Católica, porque en realidad se inició eso, de donde inició el cristianismo, y se refirió más a lo que era la parte católica en aquellos años, la Iglesia Católica. Esta edición tuvo 73 libros, no los 66 que conocemos ahora. Tienen utilidad histórica, algunos contienen herejías, algunos libros que pues se duda de que era inspiración de Dios, es más, se asegura más o menos que no era inspiración de Dios, ¿sí? Martín Lutero, el conocido Martín Lutero, decidió quitar los libros apócrifos, 7 deuterocánicos del Antiguo Testamento, ¿sí? Eso hizo una obra, seguramente Dios, como en todo, tuvo que ver. En el Concilio de Hipona, esto 393 años después de Cristo, se decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia en 73 libros, y vamos quitando algunos. ¿Qué se hizo en este tiempo? Se autorizaron 46 libros en el Antiguo Testamento, o sea, no los que tenemos ahora, sino aún eran más, y en el Nuevo Testamento los 27 que conocemos ahora. Fuera de las escrituras canónicas, nada se lea en las iglesias bajo el nombre de escrituras divinas, o sea, aparte decían ya, van a leer las escrituras, pero como si fuera cualquier ley, cualquier libro, cualquier historia, no diciendo que eran escrituras divinas, y ese no era el objetivo, ¿no? Por eso es que se volvió a hacer otras modificaciones. Y era difícil poder sustentar el incluirlo en el canon de la Biblia. ¿Por qué? Hay unas pruebas. Leamos, por favor. Pruebas a las que se sometía un libro para incluirlo en el canon. Es autoritativo, provino de la mano de Dios, viene este libro con así dice el Señor, es profético, fue escrito por un hombre de Dios, es auténtico, es dinámico, tiene el poder de Dios que transforma las vidas. En realidad, si nosotros leemos la palabra de Dios, dice, así dice el Señor. Cuando ellos escribían, y era palabra literal de lo que el Señor decía, ellos escribían, así es, dice el Señor. Y tenían que reflejar con su vida. Regularmente, si ustedes ven en el Nuevo Testamento, muchos de los apóstoles, si no han sido todos, han sido muertos
y perseguidos por servir a Cristo. Y eran capaces de dar su vida por Él, ¿sí? Y Dios los ha usado para transmitir su palabra, ¿sí? Entonces, por lo que el contenido de la Biblia actual, lo que nosotros sabemos, son 66 libros, la Biblia dividido en dos grupos. El primero es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros y el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros, dos testamentos, Antiguo y Nuevo, ¿sí? ¿Y cuál era la característica del Antiguo Testamento? ¿Sí? Refiere al Antiguo Pacto, refiere a Dios y a Israel, cuenta todo, dice todo, profetiza todo para el pueblo israelita. ¿Con qué propósito? Con el propósito de guiarlos al Mesías, a Cristo, ¿sí? Y una vez que vino Cristo, que por cierto no lo recibieron, y gracias a eso, bendito sea el pueblo judío, también es que nosotros alcanzamos misericordia. Si ellos lo hubieran amado y recibido, de repente no, pero Dios sabe los planes que tiene, son perfectos, y sabía que todo esto iba a pasar. El segundo grupo es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta de 27 libros y fue escrito para guiar a los cristianos a Cristo, porque refleja la venida de Cristo desde su nacimiento, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, por lo que tenemos vida, y su segunda venida, que muestra que Jesús va a volver por segunda vez, pero ya no a morir, porque ya murió una sola vez y resucitó por todos nuestros pecados, sino en gloria para llevarnos con Él, ¿sí? Entonces, eso es lo que refiere. Anteriormente he mencionado, y vuelvo a poner el cuadro de lo que refiere a los libros del Antiguo Testamento, que son el Pentateuco, se dividen más bien en Pentateuco, libros históricos, poéticos, proféticos, y los profetas en profetas mayores y menores. Ahora se denomina de esta manera ya los 66 libros. Pentateuco a los 5 primeros libros, que eran los libros de la ley. Los libros históricos, que muestran toda la historia del pueblo de Israel, los reyes, etc. Los libros proféticos, que mostraban la venida de Cristo y qué iba a pasar, ¿no? Que se dividen en profetas mayores y menores. Y los libros poéticos, que es la alabanza a Dios, la sabiduría puesta de Dios en Salomón, porque a través del libro de los Proverbios nosotros podemos adquirir sabiduría, que ese es su objetivo, ¿sí? Bien, eso refiere al Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento también tiene una división, que están los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, libro histórico de los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, que está en Romanos, primera y segunda de Corintios, los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, que es discípulo de Pablo, Tito y Filemón, ¿sí? Las cartas generales, que tienen que ver con los Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, y el libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, que refleja las cosas que aún no hemos vivido. Ese es el canon de la Biblia, desde antes de cuántos libros eran hasta la actual, que tenemos los 66 libros. Yo siempre me he puesto a pensar y he escuchado a muchas personas que dicen, ay no, que ha sido escrita por hombres y que cómo han seleccionado los libros, etcétera. ¿Saben? Es como si Dios me hubiera dicho, si nosotros fuéramos Dios en nuestra mente corrompida de repente y tenemos la potestad de poder ver que alguien altere lo que nosotros queremos transmitir a un pueblo, ¿permitiríamos que se cambien los libros? ¿Permitiríamos que digan que estén libros que no van a llevarnos a Cristo? De ninguna manera. Créanlo, los 66 libros de la Biblia son lo que necesitamos saber para poder alcanzar la salvación, para poder llegar a Cristo. Pues Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay más mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo nuestro Señor. Y los libros en el Antiguo y Nuevo Testamento reflejan a Cristo, su venida, su gloria, y en que nosotros le sirvamos, ¿sí? Ha sido un placer compartir con ustedes el canon de la Biblia.
Vamos a estar subiendo información referente a esto, aún más información para que ustedes puedan leerlo, y vamos a estar respondiendo las preguntas que tengas. Estamos para servirles y, como siempre, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Bendito Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias por enseñarnos de tu palabra, cómo está compuesta, cuál es el canon, Señor. Sabemos que es la ley, la regla, y que tú quieres enseñarnos algo a través de esto, y queremos aprender lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que están viendo esta presentación. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer, como siempre, para servirles. Y no olviden, la letra mata. Quien da vida es el Espíritu de Dios. Hasta pronto, ha sido un placer servirles.